Donald Trump reconoce que Ucrania empezó la guerra contra Rusia. Y sí, hoy 18 de febrero, tras las conversaciones entre Marco Rubio y Lavrov, los ministros de Exteriores de Rusia y de Estados Unidos, Donald Trump sale a hacer unas declaraciones en la noche y sugiere explícitamente que Ucrania no debió comenzar la guerra contra Rusia y además recuerda que Ucrania no ha pasado elecciones como debe haber ocurrido en 2023. I think I have the power to end this war, and I think it's going very well. But today I heard, oh, well, we weren't invited. Well, you've been there for 3 years. You should have ended it 3 years. You should have never started it. You could have made a deal. Rusia está tomando parte del territorio de Ucrania. Aunque Ucrania tenga una pequeña porción de Kursk allá en Rusia, eso no significa nada contra la cantidad de territorio. Es como el 20% del territorio de Ucrania. Es una bestialidad. Pero hoy Donald Trump le echa la culpa a los ucranianos. Y bueno, por supuesto también dice que es una posibilidad que Europa, o que no se opone a la idea de que Europa envíe tropas a Ucrania para poder garantizar alguna especie de paz. Aunque escuché en las conversaciones que Lavrov dijo no estar del todo de acuerdo con esa idea. Sin embargo, alguna garantía habrá que darle a Ucrania. Algo que también se puede rescatar de estas conversaciones es que Ucrania y Europa no están en la conversación, o al menos no al principio. No son partícipes de este momento tan importante como los primeros 2 pasos hacia la paz después de 3 años de guerra en un conflicto que, bueno, es sin precedentes en nuestros tiempos, en la modernidad en la que vivimos. Aparte de, por supuesto, la invasión de Israel contra Gaza, que es otra bestialidad. Pero bueno, es parte de otro tema. Europa, que es el continente en el que está Ucrania, no están invitados a estas primeras 2 conversaciones de paz, lo que a mí me demuestra que la guerra originalmente era entre Rusia y Estados Unidos, y que Ucrania solamente sirvió como en esos tiempos de la Guerra Fría para hacer guerras proxies. Lo que pasa es que en este caso sí tocó contra Rusia, pero Ucrania era un proxy de Estados Unidos indiscutiblemente. Es quien ponía las armas, quien ponía la logística, quien ponía el dinero. Lo que me deja pensando, porque si la guerra realmente era entre Rusia y Estados Unidos le echa la culpa a Ucrania, Ucrania no hace más que quedar como una víctima que ha sido humillada profundamente por estos 2 jugadores que son además potencias. Estados Unidos y Rusia son los principales ganadores. Creo que todos sabemos que la economía de Rusia ha mejorado muchísimo después del bloqueo, lo que es súper contradictorio, pero muchísimos indicadores lo demuestran y hasta incluso han superado a Alemania, lo que es una total y absoluta locura. También Estados Unidos es el ganador, ya que Europa no le está comprando el gas y el petróleo barato a Rusia, que está prácticamente incluso conectado, la manera de transportarlo es súper efectiva, y ahora se lo compran a Estados Unidos, que está al otro lado del Atlántico y que requiere otros costos operativos y que encima es más caro, lo que ha causado una crisis en Europa. Y esto es algo que yo he venido diciendo desde que la guerra empezó realmente, porque a pesar de que Rusia ha conquistado parte de Ucrania, ha tomado el 20% del territorio y probablemente lo conserve, no es Rusia quien está expandiendo principalmente sus fronteras aquí, es la OTAN que ha venido expandiéndose hacia alrededor de Rusia cada vez más. Son los misiles de la OTAN los que apuntan cada vez más cerca a Rusia, no son los de Rusia, al contrario. Y es que a mi juicio la OTAN está completa y absolutamente gobernada y dirigida por Estados Unidos, ya que es Estados Unidos quien pone principalmente el dinero y es quien da el respaldo básicamente a los países que están allí miembros. Es como si fuese realmente Estados Unidos expandiendo sus fronteras. Es algo que puede considerarse un poco conspiranoico, pero para mí no es una locura. Por eso son Estados Unidos y Rusia quienes se sientan a hablar sobre la paz entre ellos mismos, porque ellos eran quienes estaban teniendo el conflicto a través de naciones proxies, como en este caso la víctima es Ucrania. Y pues bueno, esperemos que en todo caso la paz sea conseguida en Ucrania, porque ya van demasiados muertos, más de 1 millón de personas. Para poner en perspectiva, la ciudad en la que vivo tiene alrededor de 280,000 personas. Eso es 3 veces menos la cantidad de muertos en total de esta guerra, que es completamente nefasta como todas las guerras, y esperemos que se acabe de una vez por todas esta guerra, y también la amenaza de una guerra nuclear, que significaba el hecho de que una potencia nuclear estuviera peleando contra países también nuclearmente armados. Afortunadamente ya está llegando a un final. Esperemos que también pronto termine la guerra de Israel contra Gaza, esa masacre, ese genocidio que está ocurriendo allí, y pues que el mundo en esta nueva era sea un mundo de muchísima más paz.